Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Conociendo la Palabra de Dios. Hoy 13 de enero del año 2024, a través de la frecuencia 100.9 de FM, La Voz del Ejército de Dios, así como por Radio Poder. También estamos transmitiendo por la página www.alasdeaguilacentral.com, la cual está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigas Marlene Contreras, Gaby López y Sofía González. De la Iglesia Cristiana Casa de Oración Vida Nueva, estamos bajo la cobertura del apóstol Esdras Alonso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en la Ciudad de México. Sean bienvenidos. En los controles técnicos, nuestro hermanito Samuel Recendis y Adrián. Oremos, hermanitos, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en esta cabina. Bendice, Señor, a tus siervos que tienen el control, Señor, de esta radio, esta frecuencia. Bendice a todas las personitas que nos están escuchando. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a mandar unos saludos a todos nuestros hermanos que se conectan a esta transmisión, a todo el ejército de Dios, a nuestro apóstol Esdras, a todos nuestros hermanos de las iglesias de la Ciudad de México y de todos los estados de Oaxaca, de Chiapas, a nuestras familias, así también como le mandamos un saludo a nuestro pastor Carlos Díaz de la iglesia Alas de Águila Central, que hoy está cumpliendo años. Pastor, le mandamos un saludo y un abrazo grande. Pues bueno, vamos a empezar. Sí, también queremos mandar saludos a Zumpango, a José Luis González, a su esposa Estefanía, a la Ciudad de México, a la alcaldía Gustavo Amadero, a Gustavo y a Lulú. También queremos mandar a la Ciudad de México a Catherine Stock. Katy, estamos muy contentas de saber que el Señor te está sanando. Y bueno, pues como hoy se habrán dado cuenta, tenemos la bendición de contar con la presencia del apóstol Marlene, que nos viene a visitar desde el San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vino aquí a Hidalgo a visitarnos. Estamos realmente gozosos. También contamos con la presencia de la pastora Gaby López, que viene de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a tener un programa muy bonito, ¿verdad? Amén. Sean bienvenidas. Esperemos que su estancia en este lugar, sea de mucha bendición. Y que Dios les bendiga. Claro que sí. Vamos a compartir un tema en esta tarde. Tenemos ese privilegio de compartir con ustedes el tema de la genuinidad. ¿Qué es ser genuino? El ser genuino es decir la verdad, es una persona que habla con verdad, es una persona que se muestra tal como es, que cumple su palabra, que no es falsa, que siempre es la misma persona, donde quiera que vaya, su comportamiento es el mismo, su esencia es la misma, no cambia, ¿no? Sí, así es, efectivamente, se refiere a una persona que habla con la verdad, una persona que digamos que es legítima, ¿verdad? Que es original, que es real, que es
fidedigna, que es positiva. Claro que sí, una persona genuina es aquella que se caracteriza por ser fiel sobre todo a su palabra, que habla con verdad, que coincide sus actos, sus acciones con su forma de ser. Es aquella persona que cumple con sus promesas, que no miente respecto a lo que piensa, siempre se mantiene firme, ¿verdad? Es una persona que siempre se mantiene firme a sus pensamientos, a sus ideales, a sus, a lo mejor a su fe, ¿no? Uh-huh. Esa es una persona genuina, es la persona que no es falsa y sobre todo es gente, o sea, la parte contraria de ser genuinos, pues es ser hipócritas, ¿verdad? Es una persona que no es hipócrita, que dice lo que piensa, hace lo que es correcto y delante de quien sea, ¿no? No anda como cubriéndose de ciertas personas. No es de doble ánimo. No es de doble ánimo, ¿verdad? Así y bueno, es. ¿qué es la hipocresía? Pues una persona hipócrita es aquella que finge ser lo que no es. Uh-huh. Una persona que se conduce con falsedad, una persona que se disfraza, ¿verdad? Con un manto de espiritualidad. Aquella persona que miente, pero miente para quedar bien con las personas que la rodean. Es una persona que hoy me comporto de una manera con ella porque sé cómo le gusta y cuando estoy con la otra persona me comporto de diferente manera. ¿Por qué? Porque trato de agradar a las personas, trato de agradar al lugar donde me encuentro, olvidándome que a quien debo de agradar es a Dios. Amén. Pues la palabra en Lucas capítulo 12 del 1 al 3 dice: Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Aquí tenemos un ejemplo de Jesús mismo, que él rechazaba, que no estaba de acuerdo con la actitud de ciertas personas que se encontraban en su tiempo. Así es, ¿no? Jesús hablaba esta parte de la escritura directamente a los líderes de la iglesia, ¿no? No era cualquier persona ni era gente ajena, eran los líderes de la iglesia, donde él condenaba la actitud hipócrita, porque en algunas ocasiones Jesús le llamó así a los discípulos, ¿no? O a los fariseos. Les decía fariseos hipócritas, ¿no? Uh-huh. Entonces él condenaba mucho esa circunstancia o esa actitud, porque decía que no se contaminaran de lo que había afuera, ¿no? De la levadura extraña, sino que nosotros como espirituales, como gente que amamos y que seguimos al evangelio, debemos de ser gente, decía la pastora, no de doble ánimo, sino gente de constante, gente que pueda ser gente de fiar. Por eso Jesús hablaba mucho este mensaje a los líderes de la iglesia, porque hoy lo que estamos viviendo en la actualidad es que principalmente a veces se vienen las dobles caras, no en el pueblo, sino en los líderes, ¿no? Sí. En los propios líderes de la iglesia es que empieza esta revolución de la hipocresía. Sí, se oye fuerte, ¿verdad? Pero así es. Alguien que es genuino, ya dimos las características, pero alguien que es hipócrita rompe todas esos ¿cómo se puede decir? Esas características. Sí, ¿no? Sí. Y Dios nos habla, ¿no? A los que servimos, a los que le servimos a Dios, Dios nos habla a través de esta palabra, ¿verdad? Porque Él quiere que no seamos hipócritas, Él quiere que nosotros seamos genuinos, Él quiere que tengamos, una persona genuina es aquella que tiene una buena autoestima, una persona que no tiene miedo al rechazo, que hable lo que Dios quiere que hable, el mensaje que Dios le dé. Una persona que no le importe quedar bien con las personas, ¿verdad? Porque
nosotros debemos de hablar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, no a lo que las personas quieran escuchar, Así es. ¿no? Exactamente. Las personas genuinas, que pocas, ya hay pocas en esta tierra, en este mundo, esas personas necesitan, pues como dice la palabra en Mateo 7, del 15 al 18, nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué queremos enseñar? Bueno, este mensaje es para todos, para nosotros, para todos, para todas las personas, porque en estos tiempos se ha visto que se ha estado perdiendo la esencia del mensaje, la esencia de la genuinidad, la esencia del servir a Dios con amor. Por eso Jesús vino y censuró a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes de aquellos tiempos, porque en sí les faltaba amor. Ellos no tenían interés que la gente sanara, que el verdadero evangelio, el evangelio se ha estado corrompiendo, ¿no? Transgiversando por diferentes personas, llámese pues pastores, y hemos lastimado a mucha gente porque hemos puesto en mal el nombre de nuestro Dios. Así es. Y muchas personas quizás se han desanimado, han caído. O se han ido, ¿no? Se han ido de la iglesia, pues lastimadas, porque por las actitudes del pueblo, de los cristianos, por eso, de los servidores, de todos nosotros, y pues pensamos que no vamos a dar cuentas. Dice que hay de aquel que ponga, sea piedra de tropiezo para uno de esos pequeñitos. Y hemos visto la queja de que la gente ya no quiere creer en el cristianismo general. Estamos hablando en general. ¿Por qué? Porque que Dios nos perdone, que Dios nos ayude pues a tratar de vivir la Biblia, la palabra, para que esa gente que no ha creído, que está lastimado, que señala a los cristianos en general, porque de alguna manera han sido tal vez estafados espiritualmente, económicamente, sentimentalmente, han sido engañados, vituperados, y pues que esas personitas que nos están escuchando pues nos perdonen, ¿verdad? Por la actitud del pueblo. Y Jesús hoy en día pues igual nos habla a nosotros, que practiquemos, que tratemos de ser genuinos en nuestra adoración, en nuestra actitud en la iglesia, como líderes, como ministros, como profetas, como servidores de Dios. Tratemos de hacer, como decía hace rato la pastora, genuinos en todas partes, que como dice, que por nuestros frutos seremos conocidos, y la gente es la que nos va a decir si somos genuinos o no, ¿verdad? Sí. Pues sí, ¿no? Yo creo que el propósito de la iglesia en general, y de la iglesia primitiva y la iglesia ahora, es la unidad, crear unidad en la iglesia. Amén. El ser un solo cuerpo y entender que nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. Decía, no todos son manos, no todos son pies, cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Dios, pero al final todo nos lleva a un mismo sentido: crear o fomentar la unidad. Amén. ¿Por qué se ha perdido la unidad? A lo mejor porque a la iglesia, como nosotros, decía usted, le pedimos perdón a la iglesia, sí, pero nosotros tenemos la obligación de reflejar el amor de Dios a la iglesia. Claro. Fuimos llamados, sí, a predicar el evangelio, pero también a mostrar El amor. la esencia de Dios hacia la iglesia, hacia el pueblo. ¿A través de qué? Porque dijo, me voy yo, pero les dejo a alguien muy importante. Les dijo a sus apóstoles, Jesús, ¿no? A mi Espíritu Santo. Entonces la gente que servimos a Dios y que estamos dentro de la palabra, predicando la palabra, tenemos que entender que la parte fundamental de la unidad es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo tiene unos dones, ¿no? Que nos facilitan la convivencia con nuestros hermanos, ¿no?
Por eso dijo que el trabajar con el Espíritu o el ser parte nosotros del Espíritu Santo nos ayudaría a fomentar esa unidad, a sobrellevarnos los unos a los otros, a mirarnos como Él nos miraba. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de los frutos, ¿no? Por eso decía el apóstol ahorita, por sus frutos los conoceréis, pero ¿cuáles frutos? No solo era lo que usted podía alcanzar o la gente que... Porque a veces lo confundimos así, ¿no? Decimos, los frutos son mis obras. Y sí, ¿cuáles son las obras? Pues todo lo que refleja del Espíritu usted, ¿no? Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces quiere decir que cuando estos frutos son parte de nuestra esencia, parte de nuestra vida, parte de nuestro diario vivir, nosotros los reflejamos, no solo en la iglesia, sino en todo lugar a donde nosotros vamos, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, porque hay mucha gente que disfraza los dones y dice, yo tengo muchos gozo. Entonces viene la alabanza y amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega a su casa? La persona bien amargada. O sea, usted la ve y dice, la desconozco. Exacto, en la iglesia es una cosa. En la iglesia es una cosa, pero afuera en el mundo, por eso yo diría, para verdaderamente conocer los frutos, pregúntele a su esposo. Claro, pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, ¿qué opinan de usted? Sí. Si realmente lo que hay en usted, ven reflejada los frutos del Espíritu, ven a Jesús, porque Jesús era un ser que reflejaba la esencia de su Padre, ¿verdad? Sí. Él era una persona genuina en todo, él cumplía su palabra, tenía personalidad, tenía autoestima, pero eso lo reflejaba al prójimo, ¿verdad? Por eso se sentó muchas veces a comer con los gentiles, con las prostitutas, porque alguien que no tiene esos frutos del Espíritu es una persona que tiende a señalar. Acusar a otro, a juzgar, a decir, esa persona no merece estar ahí, esa persona no merece, pero ¿sabe qué? Eso refleja que los frutos del Espíritu no están en él. ¿Por qué? Porque alguien que tiende, excusa lo que hay en su interior. Yo siempre he creído eso, ¿verdad? Que alguien que juzga, que señala, es porque eso hay en su interior. No está el interior, en el interior no están los frutos de Dios. Está su interior carnal, su interior de su verdadera naturaleza, que nuestra naturaleza, por ahí leían un versículo, no me acuerdo ahorita en el principio, debemos ser espirituales, nuestra naturaleza ya debe de ser espiritual. El libro de Juan nos dice, ¿no? Ya no sean carnales, sino vivan conforme al Espíritu. Cambien su vieja naturaleza, ¿no? Por una naturaleza espiritual. Entonces, cuando todo lo bajamos a los dones, a veces tenemos que hacer esos diagnósticos en nosotros, ¿verdad? ¿Qué fuerte sería, pastora, que usted hiciera unas encuestas? Sí. Y podría ser un ejemplo y para la gente que nos escucha lo podríamos hacer, ¿verdad? A ver qué tanto hay de Dios en nosotros. Sí. Qué tanto pero podríamos en la vida diaria, ¿no? Hacer unas encuestas con la gente que nos rodea. Oye, ¿qué opinas de eso? No decirle, ¿crees que tiene el fruto de la benignidad, de la bondad? Porque hay gente que no conoce esos términos. Pero oye, ¿qué opinas de Marlene? No del apóstol, porque ya poniéndole el título, la gente luego se va con lo religioso. Ay, no, pues es que ella debe de ser buena. Pero ¿qué opinas de Marlene? ¿Cómo es Marlene como mamá? ¿Cómo es Marlene como esposa? A ver, esposo, descríbeme en unas palabras. Y entonces seguramente de esas letras que usted lea, se llevará unas sorpresas. Porque claro, también hay que reconocer que nosotros también fallamos. Sí, claro. Que nos cuesta ser genuinos, pero parte del ser genuinos es aprender a reconocer. Si uno lee eso y dice, si mi esposo me pone, ay, es muy floja, siempre grita, está amargada, con todos pelea, ay, yo lo leo y digo, pero si soy pastora, ¿cómo me estoy ofendiendo? Esas cosas son las que tenemos que corregir. Analizar y corregir. No enojarnos, no decir, ay, ese hombre tiene poco de Dios, Al contrario, agradecerle a Dios que nos permita ver esa otra parte de nosotros que nosotros no miramos. Porque nos está advirtiendo, porque la palabra es clara y dice, si los frutos no sirven, ¿qué dice? Es mejor cortarlos y echarlos al fuego.
Y qué fuerte, ¿verdad? Porque nosotros venimos a dar vida, a multiplicarnos, a dejar que Dios haga esa multiplicación en nosotros. Entonces, qué bueno, porque si ese fruto no está dando la verdadera... Si ese árbol no está dando ese fruto. Porque ese bueno. de un árbol malo Sí. no puede sacar frutos buenos. Y al revés, Sí, ¿no? sí. Si ahí tenemos una llamada de atención, ¿qué necesitamos hacer? Podar Ser humilde, nuestro árbol. Reconocer. Oye, lo que leí, tienes razón. No O sea, porque enojarnos, no ni echar enojarnos. escomarajo y gritar. O que venga mi ovejita, ¿verdad? Ajá. Porque a veces como pastores decimos, uy, no, todo debe de ser perfecto. Y a veces entendemos las enseñanzas del evangelio duramente, ¿no? Pero que vengan nuestras ovejitas y nos digan, no, pastora, si usted es esto es, y no, ya usted lo quiere correr de la iglesia. Expulsar. Váyase. No es así. Decir, tiene razón. Lo llevo entonces delante de Dios, Señor. Mira, yo leí esto y te pido perdón, porque si esto ha sido una piedra de tropiezo en la vida de mi hijo, de mi esposo, de la gente de mi iglesia, hoy quiero cambiar. Exacto. Dame más, porque dice que los frutos nosotros necesitamos anhelarlos y pedirlos al Espíritu, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuán importante es que dentro de la genuinidad que nosotros queramos tener con Dios, debe existir los frutos, ¿no? Sí, sí, claro. Alguna ocasión escuché a alguien que decía, es que yo quiero llevarme a mi mamá que va a la iglesia, porque mi mamá cuando llega a la iglesia está, gloria a Dios, Dios le bendice, hermano, bienvenido, Bendiciones. hermano. Habla con un amor, dice, pero cuando llego a la casa es puro señalamiento, puro grito, no, yo quiero mi mamá que va a la iglesia. Claro. Entonces tenemos que cuidar mucho eso, tenemos que reflejar esos frutos. Una persona, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, se debe de dar a conocer por sus frutos. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces hemos sido llamados, ¿verdad? Los que somos parte del cuerpo de Cristo hemos sido llamados a reflejar ese amor de Dios, a tener gozo. O sea, sí tenemos problemas, sí tenemos muchas cosas, pero tenemos paz, tenemos gozo, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes con los demás y darnos cuenta de que pues no siempre todos vamos creciendo igual, ¿verdad? Hay unos que están más pequeñitos y tenemos que tenerles más paciencia. Y todos hemos tenido, Dios nos ha dotado de dones diferentes, de talentos diferentes, por lo tanto también no debemos de ser envidiosos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. En la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que no busquemos la vanagloria, ni nos irritemos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque, ¿verdad? Siempre escuchamos que, es que eso, y señalando y viendo, ¿por qué ella esto? ¿Y por qué a mí no me dieron esto? ¿Por qué yo no pasé al púlpito? ¿O por qué yo no pasé a tocar? ¿O por qué me hacen a un lado? No, ¿por qué? Porque cada quien tenemos dones y talentos que los tenemos que desarrollar. Dios ya nos los dio y es nuestra responsabilidad desarrollarlos, y a mí no me dio los mismos dones que le dio a la pastora Gaby. Gloria a Dios por todos los dones que le dio a la pastora Gaby, gloria a Dios por todos los dones y talentos que le dio al apóstol, y gloria a Dios por los que me dio a mí, y yo no puedo estar de envidiosa ni de celosa, porque no todos podemos ser dedos, ni todos podemos ser manos. En el cuerpo de Cristo cada quien tiene una función, no todos somos cabeza, ni todos somos pies, ¿no? Entonces, para que pueda funcionar el cuerpo de Cristo, pues cada quien tiene que hacer lo mejor posible, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno. Pues como dice la palabra en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento.
aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Y eso es lo que demuestra un verdadero genuino, ¿no? Porque si estamos hablando de la genuinidad, estamos hablando del secular, de todo, ¿no? En general. Y puede que haya persona que no vaya a un templo, pero le gusta ser genuino, ¿no? Le gusta ser honesto, le gusta ser sincero. Y ahí es donde debemos seguir, dice la palabra, y más nosotros que conocemos la palabra de Dios, que Dios nos dio un privilegio de tener un ministerio en su obra, tenemos ese privilegio de buscar ser genuinos, de buscar agradar a Dios, porque finalmente al que tenemos que agradar es a Dios, no a los hombres, como dice, seguid lo bueno. Tratemos de buscar siempre lo bueno y agradar a nuestros semejantes, ¿no? Dios. Dice, aborreced lo malo, decía su versículo, ¿no? Uh-huh. Aborrecer lo malo es todo aquello que contamine nuestro espíritu, como la envidia, como los celos, como la ira, la contienda. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ser felices uh-huh. con lo que Dios nos ha regalado, en todas las áreas. A veces vemos un matrimonio y decimos, ay, ¿cómo Dios no me dio a mí un esposo como el de la hermana tal? Ahí ya estamos codiciando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser conformes. Usted eligió a su marido, no eligió a sus hijos, pero sí eligió a su marido. Entonces no debemos codiciar un matrimonio. Ay, esa hermana se la pasa viajando y viajando y viajando. Gloria a Dios. Sí. A lo mejor ya trabajó muchos años por hoy darse una vida de viajes, ¿no? Pasa mucho en el evangelio que por decir dicen, mi pastor viaja todo el tiempo. Yo he escuchado muchos comentarios que dicen, el pastor viaja con tu dinero. Él, mientras tú trabajas, tu pastor viaja. Él viste bien porque tú le das. O sea, ese es alguien que fomenta en el corazón, en el espíritu, la envidia. Sí. Porque tenemos que entender que dice la palabra que ellos son obreros. Y que el pastor merece ese salario, ¿sí? Entonces no tenemos por qué codiciar o sentir envidia porque viaja o porque no viaja, o porque la hermana tiene o porque no tiene, o porque el hijo le salió bueno y el tuyo sientes que le salió malo. Algo que me quedó grabado hace rato de usted es que decía, no debemos ver a nuestros hijos como realmente es, sino como Dios lo mira. Pero como la obra terminada de Dios. Así es, pero para llegar a ese punto necesitamos a Dios primero con nosotros. Porque si no dice, mi hijo es malo, y entonces ya está codiciando el hijo ajeno. Pero cada uno tiene lo que Dios nos ha regalado y debemos ser conformes con eso. Porque eso es ser genuino, el reconocer lo que Dios también le da a otra persona y alegrarnos. No codiciar lo malo, dice, sino al contrario, lo bueno. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amémonos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Wow! ¡Qué versículo tan hermoso! Dice, no nos amemos solo de palabra. Falsamente, porque usted va a veces, fíjese, qué horror y qué terrible situación, que a veces en las iglesias, esto es algo que pasa muy seguido. Va a la iglesia y usted ve que a todo, ay hermana, ¿cómo está? Ay, mi hermanita, Dios le bendiga. Pero se va la hermana y entonces ahí viene, no, la hermana, quién sabe qué. Ay, no, la hermana ni le hable. Y ya están armando complots o armando chismes. Fíjese qué terror. Que se armen chismes, calumnias, mentiras, porque usted siente envidia de la otra hermana. Y aquí es claro este versículo y dice, hijitos, amémonos no de palabra. Porque cuando estamos frente a la iglesia decimos, amo al apóstol, amo a la pastora, pero yéndose ellas digo, no, le veo todos los defectos a mi apóstol, le veo todos los defectos a usted, porque no estamos entendiendo que no debemos amarnos solo de palabra, sino con hecho y con verdad. Y todos tenemos defectos. Claro. Pero no por eso vamos a señalar el defecto. Por eso es con hecho y con verdad. Exacto. ¿Verdad? Por eso tenemos que amar a las personas como Dios nos ama a nosotros. Dios la ve a usted, pero lo bueno, tal vez tenemos malo también. Con misericordia. Exacto. Con misericordia. Y así nosotros debemos aprender como Jesús. Incluso a la gente que es inconversa, que aún no tiene a Cristo en su corazón, a veces solo tratamos de amar al pueblo, ¿verdad?
pero la misma misericordia debemos de tener para la gente que esté afuera. Para y entender todos. que les falta todavía, que toda la gente está en un proceso, pero que si nuestra actitud empieza a cambiar, seguramente ellos van a ver al Dios que vive en nosotros. Exactamente. Y entonces Y se van a querer acercar a Él. ¿Y sabe qué van a decir? Esa persona realmente me amó de hecho y verdad. Y me aceptó. Y no de palabra, porque si hay una mujer en tu trabajo que le gusta estar con muchos hombres y tú eres la primera que la señalas porque vas a la iglesia, no, esa mujer está en pecadísimo. Si tú empiezas con una actitud Horrible. de señalar, Sí. de juzgar, esa persona no va a ver a Dios. No. Pero si tú le muestras el amor de Dios, la aceptas, no la juzgas, no se siente señalada, no se siente juzgada, ¿sabes qué? Y Ella se un siente día- amada. Y se por siente Dios, amada. o sea, por Un día Dios. va a decir, oye, quiero conocer a ese Dios. Amén. Ese Dios que tú tienes, porque ese Dios no me juzga, porque ese Dios no me aparta, porque ese Dios no me señala, porque nuestra sociedad es así. Porque ella está buscando el amor en el lugar equivocado. Y Así cuando es. encuentra ese Así amor, es. el amor de Dios, entonces es cuando lo recibe, ¿no? Lo Así recibe es. y empieza su transformación. Por eso nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios y tenemos que ser genuinos y tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios para que conozcan a ese Dios de amor. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 10, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras. Y dice evangelio, que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él, de Jesús, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Fíjense todas las cosas hermosas que decía el apóstol Pablo. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense con cuánto amor hablaba el apóstol Pablo. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí el apóstol Pablo tenía tanto amor por la iglesia, tanto amor por las personas. Él quería ir a Roma, pero él quería viajar para ir a mostrarles el amor de Dios, para ir a hablarles de lo que Dios había hecho en él, para hablarles la palabra de Dios, para que muchos se convirtieran a Cristo, ¿verdad? Pues es verdad, porque cuando alguien conoce a Dios está en su primer amor y quiere compartir a todos, ¿no? Sí. Y bueno, nos vamos a encontrar con personas que están de acuerdo y con personas que no pero nosotros, bueno, hay que entender a esas personas que son nuevas, que son maduras, que están empezando y poder estar ayudándolos, motivándolos, porque no es fácil conocer a Cristo de primera vez, ¿no? Y entonces ahí donde nosotros debemos ayudar, como cuidar a los bebés cuando nacen, necesitan cuidado, y eso es nuestro papel como cristianos, ¿no? No a esperar que, ay, es que el hermano ya debe de cambiar, hay que soportar, ayudarlos en sus caídas, en sus levantadas. Pues si dejaron un vicio, ¿te imaginas? Pues puede que caiga. ¿Y quién lo señala? Pues los débiles, los que realmente pues no aman al prójimo, ¿no? Exacto. Y no aman a Dios. ¿verdad? Sí, porque Jesús les decía, ¿no? Cuando le preguntaron que en qué se resumía la ley. Ajá. Y él les dice, la ley se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no creo que nosotros mismos, cuando cometemos un error, nos ajusticiemos, nos juzguemos, nos señalemos. Al contrario, le decimos a Dios, perdónanos, ten misericordia de nuestra falla, ¿no? Porque queremos que Dios nos perdone y tenga misericordia. ¿Por qué no hacerlo con otros, no? Creo que como iglesia
estamos viviendo un tiempo muy importante. Son tiempos claves donde la fe realmente va a ser probada. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos comprender es enseñarle a nuestras iglesias, más allá de que asistan cada 8 días, de que estén en las 4 paredes, porque mire, tenemos mucha gente en la oración, gente que está orando, pero es gente que chismosea afuera, gente que la tenemos a lo mejor en X ministerio, pero es gente que habla, vocifera de sus propios líderes, de sus propios pastores, de los hijos de los pastores. Ay no, si viene ¿cómo ves? La apóstol Marlene, tan dura que es, pero vienen sus hijos y los consiente. Eso habla la iglesia en general. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia todo lo cuestiona, todo lo juzga. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestra iglesia? A ser genuinos. ¿Sabe por qué ese es el pilar de la unidad? Si queremos iglesias con unidad, necesitamos iglesias con personas genuinas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Empezando por nosotros mismos. Si nosotros mismos corregimos, porque no quiere decir que sola la iglesia esté mal. Empieza por nosotros. Empieza por nosotros, porque nosotros también hemos fallado, porque nosotros también lastimamos a otros hermanos, porque en algún momento también hablamos de otras personas o nos expresamos de otra persona, prestamos nuestros oídos. ¿Qué pasa cuando alguien escucha que usted se está prestando y dice, es la pastora? Si la pastora está así, imagínense cómo estará la iglesia. O si eso lo hace ella, entonces lo puedo hacer yo. Exacto. Entonces, ¿de dónde viene la corrección para llevar al pueblo a ser genuino? En nosotros. En permitirle a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús mismo con sus enseñanzas, con su ejemplo, porque no hubo ejemplo mayor de genuinidad que no fuera Jesús. Jesús fue el ejemplo vivo en la tierra. A mí me encanta hablar de Jesús y de sus enseñanzas, porque yo le digo, wow, si él siendo de carne, de hueso, tenía sentimientos, tenía emociones, lo pudo hacer. Nosotros también. A veces solamente tomamos lo que nos conviene del evangelio, pero Jesús decía, aún las cosas que yo hice, mayores harán ustedes. Y no solo se refería al área espiritual, en todo, en el emocional, en lo almático, en libertad a las personas. Entonces creo yo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo tan crucial, porque necesitamos levantar un pueblo que realmente sea genuino con Dios, que realmente sea genuino con la gente que le rodea. Que no vivamos otra vez más y sigamos viviendo, porque muchas iglesias viven de la religiosidad. Y Dios aborrece la religiosidad. Gente que cree, escuché un testimonio de una persona que decía, yo voy a la iglesia cada 8 días, entonces yo tengo mi pase directo al cielo. No. Yo le decía, pues no. Tenemos que pelear. Todos los días nuestras obras serán contadas. Amén, amén. Serán contadas. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, será contado para que usted pise las bodas del Cordero. Amén, amén. Ni siquiera decían, los judíos ya tienen el pase directo. No. Y yo le decía, ni los judíos. No. Porque la palabra también dice que muchos que decían Señor, Señor, no entrarán al reino de los cielos. Exactamente. No entrarán. ¿Por qué? Porque no quisieron corregir su interior, su vida, sus costumbres, porque hay familias que vienen de familias el ser chismoso y toda la familia lo ve normal. Sí, y se ríen, se burlan, y se reúnen, lo disfrutan y se reúnen para hablar de otras personas, sea de la iglesia o no sea de la iglesia. ¿Qué pasa cuando llegamos? Hasta ponen apodos y tantas cosas. Gente que levanta bullying. Eso no es algo de Dios. O sea, alguien que está levantando apodos no es alguien que tenga a Dios. Porque los que hemos sido afectados por esos comentarios de chismes, de etiquetar, sabe que la autoestima de esa persona se puede dañar. Sí. Y que una de las características de la genuinidad de Dios es tener el autoestima bien puesto. Entonces, imagínese que usted se meta con el autoestima de alguien. ¿Cómo Dios le demandará esa parte? Si Dios le mandó a reconstruir, a restaurar, a liberar, a amar, y el que usted se meta con eso va a decir, pues, o eres mi siervo, o me sirves a mí, o le sirves allá. Ajá.
porque está, en vez de apapachar a mis hijos, los está dañando. Golpeando, lastimando. Sí, Jesús dijo, si me amáis, guardad mi palabra, Así ¿no? es. Sí, Mis hijos sí. decían en algún momento, ¿no? Mamá, es que en la iglesia tú hablas muy bonito, pero llegas a la casa y eres sota. Y decía mi esposo, sí. Y yo me enojaba y decía, no. Si yo soy una hija de Dios. Y no quería decir que no fuera una hija de Dios. Era no una querías ver tu error. No quería reconocer que ellos tenían la razón. Sí. Que sí era una en mi casa y otra en la iglesia, ¿no? Me llevó muchos días de analizar. Hasta que Dios corrige el camino y dice, o lo haces o lo hago yo. Y entonces, qué difícil es cuando tú reconoces. Yo tuve que reconocer ante mis hijos y ante mi esposo. Sí. Tienen razón. Sí, exacto. Sí. Y eso Tienen es lo razón mejor. y los lastimé y los olvidé disfrazando todo por el evangelio según. Pero no me daba cuenta que el verdadero ministerio o el Está en ministerio casa. más mayor está en casa. Sí. Y que debemos cuidar esa parte porque son nuestros Tus retoñitos, hijos, ¿verdad? sí. Son los que hablarán de tu herencia. Exacto. Sí. Es tu ADN el que pasará el mensaje a la siguiente generación. Pero si mandamos un ADN a una generación distorsionada. A mí me ha gustado mucho el ministerio infantil. He trabajado muchos años con el ministerio infantil y en algún momento me tocó escuchar el testimonio de una niña que los papás, los tíos, todos eran familia pastoral. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy esperando cumplir 18 años. Porque cuando cumpla 18 años, lo primero que voy a hacer es dejar de ser cristiano. Puede. Y yo le Qué decía, dolor. oye, pero ¿cómo? Y yo entendía porque veía el trato que tenía la niña, ¿no? Estaba O sea, muy herida. de gente sí. malvada, de gente que hacía cosas malas en contra de esa niña, En ¿no? vez de ayudarla, ¿no? En vez de... Y yo decía, pero Dios es bueno. Amén. Pero a veces el que nosotros digamos, hermana, Dios es bueno, Dios te ama, mi niña, mi amor. Sí, pero ¿dónde están tus actos? Exacto. Que cuando tienes que actuar no lo haces. Entonces era obvio que esta niña dijera a los 18 años, yo no quiero ser cristiana, Sí. yo me quiero ir al mundo. ¿Por qué? Porque ella en el mundo se sentía más protegida. Amada. Entonces, ve la importancia de ser genuinos. Sí, claro, o sea, no se trata de dar bibliazos, sino con nuestra actitud de mostrar que amamos Así a es, Dios, así mostrar nuestros frutos, o sea, no necesitamos predicar con la boca, sino con los hechos, Eso, ¿no? Así es. Con los hechos. Y es lo más duro, ¿no? Porque Sí. es fácil predicar en un púlpito. Para Claro, muchos es hacer fácil. un mensaje es pero- muy hermoso y pues copiamos de aquí, que leemos la palabra, sacamos versículos y sí, pero vívelo, ¿no? Vívelo. Vivirlo es lo más La difícil. responsabilidad es hablar lo que vivimos, sea bueno o sea malo. O sea, que nuestra personalidad sí sea real. O sea, que digan, la pastora Gaby cuando se sube a predicar, habla de su verdad. Y cuando ha hecho cosas buenas, lo habla. Y cuando Dios la ha corregido por algo mal, también lo habla. Sí. Entonces, ¿sabe qué mensaje entienden nuestros hijos, nuestra gente que nos rodea? Que nosotros también nos equivocamos. Y ellos son nuestros ejemplos y nuestros testigos. Así es. Porque ellos, aparentemente, los niños están jugando, ¿no? Podríamos hablar de los niños chiquitos, pero nos están mirando. Así Y es. según nuestros hijos, si son jóvenes, adolescentes, nos están mirando. Sí. Aunque usted diga, ay, a mí nadie me puede corregir, pero hay un Dios Sí, que nos claro. corrige. Yo sí te puedo corregir porque soy tu madre, pero a mamá, ¿quién la corrige? Pues Dios nos corrige a Amén. nosotros. Por eso es tan importante que vivamos la palabra, ¿no? Sí. Ser genuinos como este tema que estamos compartiendo en esta tarde. Así es, y bueno, pues amigos, les invitamos a escuchar una hermosísima alabanza. Amén. Entrégale tu vida a Cristo. Invítale a tu morada. Comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado.
quiere terminar con todo tu dolor. Ok. Oh, Cristo. ¿Ya? ¿Podemos hablar? Bueno, quiero enviarle un saludo a la hermana Adriana Palomé Ixtepecua. de Ixtepec, Oaxaca, que ha estado siguiendo por La transmisión. la transmisión y nos dice que nos manda saludos, que qué bonito mensaje, que qué bonita palabra, que las palabras que hemos estado transmitiendo pues le han sido bonitas para ella, de edificación. Hermana Adriana, le mandamos muchos saludos, que Dios la bendiga y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sí. Al hermano Mario López también, que nos está acompañando, le mandamos un abrazo y un saludo. A la hermana Claudia Perla Manzano también. Órale. Velázquez también le mandamos un saludo grande. Gracias por acompañarnos. Que Dios las bendiga. Claro que sí, un saludo para Claudia Perla, ¿va? Claudia Perla, allá en Iztapalapa. Dios te bendiga, Perlita, Dios te bendiga, Velázquez, que Dios les bendiga, Dios te bendiga, Adrianita, bendiciones. Gracias por estar escuchándonos en esta preciosa hora. Pues sí, les invitamos a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, tal vez a usted que en algún momento fue lastimada, fue herida o fue herido por alguna actitud de algún hermano, de algún líder, aún de nuestros hijos, como hijos de pastores, o porque usted ha imitado a un hijo de pastor, ¿no? Y el hijo de pastor también, pues, los que más son señalados son los hijos de pastores, sí, que porque piensan que ya son ángeles, querubines, y no, ellos también son humanos, y que voy a hablar un poquito como mamá, ¿no? De hijo de pastor. Ellos también se sienten ofendidos, lastimados por el pueblo, porque también el pueblo señala, critica, condena, juzga. Pero también póngase en el papel del otro lado, no es fácil ser hijo de pastor, porque ellos cuando nacen pues son hijos, pero ellos tienen que recibir a Cristo en su corazón. Llega el momento en que ellos tienen que ser verdaderos, genuinamente cristianos. No podemos exigir, no podemos pedir algo más. Debemos, como congregantes, poder darles amor a los hijos, entender a los hijos, porque no es fácil. Y también los hijos de pastores, aceptar a los hermanos, ¿verdad? A los congregantes, porque también no son ángeles ni querubines, también ellos han sido ofendidos, lastimados, heridos, y creo que es mutuo, ¿no? Mutuo, a veces hemos recibido azotes unos a otros. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé inteligencia para seguir adelante como padres y sentarnos, no tomar la actitud de burlarse y reírse y poner apodos, etiquetar a las personas, no, porque eso Dios lo ve. Es mejor hablar con los hijos. Si eres congregante, hablar con tus hijos. Mira, hijo, tú pon tu mirada en Cristo, sigue adelante, no te fijes en el fulanita, en fulanito. Hay gente que con cualquier cosita se desanima, así es, ¿verdad? Hay de todo. De todo. A mí me quedó mucho grabado una situación cuando yo era joven y que servía en el grupo de los jóvenes. Tenía un amigo que era homosexual y se vestía como homosexual y de mujer, y a mí se me hizo fácil. Dentro del primer amor que uno conoce a Cristo y quiere que todos conozcan a Dios y que experimenten ese amor, se me hizo fácil invitarlo a la reunión de jóvenes. Y usted no sabe el infierno que ese joven vivió. Venía de una familia disfuncional, de padres que lo habían abandonado, de tíos que lo habían violado, pues de toda la gente que sufría rechazo en la escuela, bullying en su casa. Tenía un abuelito que era militar y lo golpeaba por el hecho que él le decía que había nacido hombre y no mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y recuerdo que cuando yo lo llevo, los jóvenes de la iglesia lo acabaron, lo aventaban en la alabanza, pum, pum, porque iba a vestir, tenía su cabello largo, se vestía de mujer. No pasaron muchos meses, hermana, que este joven se quitó la vida. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Y no sabe el dolor para mi corazón de decir, lo llevé a la iglesia. Sí. Lo invité a conocer a Dios y se fue sin Dios.
Porque tenemos que entender que el ser genuinos es ser tolerantes, entender que esa gente ha tenido un proceso y que en su tiempo Dios hará la obra en las personas. O sea, estoy hablando de un caso visible, ¿no? Pero así como hay heridas en ese joven, que no sé si fue la iglesia o fue un conjunto, porque yo no me imagino, o trataba de ponerme en sus zapatos de decir, ni Dios me quiso. Exacto. O sea, me llevaron a la iglesia y ni Dios me quiso. Y a mí me dolía mucho el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son casos visibles, pero hay gente que por un mal comentario, que por un chisme, puede perecer esa persona y también la familia de esa persona. Decía el apóstol de los hijos de pastores, es muy difícil y que deben de entender que nuestros hijos también pasan sus pruebas. Sí, sus críticas, sus malos momentos. Que también ellos se sienten humillados, que también ellos se sienten desplazados, ¿no? Me tocó llevar a mi hija es una guerrera y yo le digo, tú no debes de conformarte con menos. Si Dios te ha permitido pasar eso es porque eres valiente y porque cree que tú vas a pasar. Pero un día nos tocó ir a una fiesta, nos invitaron a una fiesta y a mí se me hace fácil llevar a mi hija, una fiesta de hermanos de la iglesia. Hermana, yo llevo a mi hija y pues mi hija como jovencita, como adolescente a veces no comprende muchas cosas, ¿verdad? Pero las personas pasaban para allá, pasaban para acá, daban de comer a toda la gente y nosotras paradas. Y cuando mi hija salió me dijo, ¿no sabes cómo me sentí estando parada ahí? Por parte del pueblo de Dios. Sentí que nosotros no teníamos valor. Sentí que nosotros no valíamos, sentí que éramos como la peste en un pueblo que es muy santo. Yo le dije, jamás permitas que alguien te haga sentir de esa manera. Porque el que viene con nosotros, y estaba el más importante con nosotros, ese es Dios. Amén. Y si Dios te defiende, y si Dios está contigo, lo demás no importa. Pero yo le vi su cara triste. Entonces, cuán importante es que nosotros llevemos lo que predicamos a la vida real, a la práctica. Porque si no, seríamos como esos, dice, imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Son unos personas malvadas. ¿Por qué? Porque a veces le decimos a la iglesia, no hagas esto, no hagas el otro. Tenía por ahí una pastora que conocí que le decía a su iglesia, no hagan esto, ni siquiera volteen a ver a sus esposos, no tengan relación. Oiga, eso no le corresponde. Y sabe que esa pastora todos los días le daba vuelo a la hilacha. Entonces dice la palabra, no impongas cargas que ni tú puedes llevar. Dile al pueblo y háblale al pueblo y compórtate con el pueblo como Dios se ha comportado contigo. Exacto. Entonces, si Dios ha sido malo contigo, sé malo con la gente. Pero si Dios ha sido bueno contigo, como soy, con mis defectos. Si Dios ha sido bueno contigo, gloria a Dios. Comparte lo que tienes con aquellos que no han tenido esa fortuna. Decía por ahí nuestro apóstol, es algo que él nos ha enseñado mucho, ¿no? La misericordia. Decía, si vas a bendecir a alguien, bendícelo, pero no le digas, hermano, Dios le bendiga, oiga, dale el sustento de ese día. Exacto. Bendícelo, realmente bendícelo. Mi esposo decía, que no me limpien el carro porque me abollan mi cofre y se enojaba y yo le decía, esa gente está necesitada de Dios. Esa gente necesita, porque sabes, todos los que pasan hasta activan sus parabrisas, hasta los machucan para que no le limpien el parabrisas. Padre Santo. Venimos nosotros que según conocemos la piedad, el amor, la misericordia. ¿Cómo no ayudar a esa gente? Ya se paraba mi esposo en los semáforos. Límpiame mi cristal. Les daba hoy pasamos por todos los semáforos. Adiós. Porque necesitamos reflejar al Dios que nos salvó. Y podemos decir, Dios te bendiga, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. Pues si es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje como este y no conoces ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, pues hoy en esta ocasión queremos invitarte a que lo recibas, ¿verdad? Porque Él está con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, abrió sus brazos para recibirte, para amarte,
para perdonar tus pecados. Todos nosotros hemos pecado y por eso Dios tanto nos ha amado que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Amén. Jesús vino a darnos vida eterna y en esta tarde yo te invito a que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo, es muy importante que repitas conmigo. Señor Jesús, Señor Dios de misericordia y de bondad, en esta tarde me acerco delante de tu hermosa presencia para pedirte perdón por todos mis pecados, todos los que he cometido de palabra, de obra, de omisión, de acción. Tal vez ni siquiera me di cuenta que cometía algún pecado, pero Señor, yo también te pido perdón si he lastimado a alguna persona, perdóname, Señor. Y hoy decido creer en ese Dios de amor, en tu Hijo Jesucristo, en aquel que entregó su vida por los pecadores y se sacrificó por nosotros, muriendo en nuestro lugar en la cruz. Y que con esa sangre que Él derramó, me limpió y me lavó de todos mis pecados. Amén. Te doy las gracias, Padre, por salvarme. Amén. Te doy las gracias porque me das el don de la fe, porque hoy puedo creer que soy limpio, que tú me salvas, que tú me amas y que tú me darás vida eterna. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, amados hermanos. Si tienes alguna petición en especial, pues lo puedes escribir también ahí y poder comentarnos alguna necesidad que estás pasando y con gusto te estaremos respondiendo a tu petición, estaremos orando por ti. Y si tienes algún lugar donde congregarte o conoces alguna iglesia, busca a Dios, vuelve a los caminos de Dios. Si usted ha recibido con la oración a Jesucristo, es momento de que usted le pida a Dios un lugar donde pueda usted congregarse, pero no por eso no va a haber pruebas, no va a haber problema, no va a haber gente que la rechace. Usted siga adelante, ponga sus ojos en Dios y pues nosotros seguiremos estaremos seguiremos su petición y ayudándola en sus caminos. Amén. 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 También así los invitamos y les recordamos para los que ya siguen el 100.9, La Voz del Ejército de Dios, que nuestra apóstol Marlene transmite su programa todos los días de 11:15 a 1 de la tarde. Su programa se llama ¿Cómo se cura una herida? Le va a ser de mucha bendición. Lo invitamos a que usted siga a nuestra apóstol en este programa que ella tiene todos los días a través del 100.9, La Voz del Ejército de Dios. Y es un honor que usted nos haya permitido y nos permita a través de estas transmisiones llegar a su corazón, a sus oídos y que usted pueda llegar y llevar su vida a Dios, ¿verdad? Busque a Dios en todas las maneras en que usted pueda, todavía mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. Dice la palabra de Dios. Buscar a Dios. Amén. Sí, y bueno, el día de mañana nosotros vamos a tener la bendición de que el apóstol Marlet comparta la palabra de Dios. Lo invitamos a las 9 de la mañana en la Iglesia Cristiana Casa de Oración Vida Nueva, que está ubicada en la calle Matías Rodríguez, número 32, Colonia Centro, ahí en Tecozautla, Hidalgo. Estamos a espaldas de la presidencia municipal, 2 calles y media hacia el barrio La Metralla, ¿verdad? Entonces, pues, si no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a que se congregue los días domingo a las 9 de la mañana. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo,
Si notas algo así, que solo dependo de mí.